En la República Dominicana mucho se ha hablado de la dictadura de Trujillo. Ahora bien, es bueno significar que este personaje surge a raíz de la intervención militar norteamericana de 1916 y que va subiendo de manera paulatina desde el ejército hasta convertirse en el presidente de la República en 1930 e instaurar la dictadura más grande de la República Dominicana. Año 1930. Un nuevo gobierno y un fenómeno natural lo cambian todo. San Zenón arrasa la capital, pero en medio del caos algo empieza a construirse. Y es que Rafael Leónidas Trujillo, alias Chapita, instauró una cultura del miedo desde los primeros años de su autoridad. Sin embargo, esto no quiere decir que también ese gobierno tuvo sus luces. Quédate con nosotros y disfruta de este documental que hemos preparado para ti con mucho cariño. Año 1916 llegan los americanos a la República Dominicana. Es para abril de 1917 cuando fue creada la Guardia Nacional. Trujillo ingresa el 18 de diciembre de 1918 a esa Guardia Nacional. Anteriormente se desempeñaba como telegrafista en San Cristóbal, guarda campestre en el Ingenio del Este. En el año 1921 la Guardia Nacional pasa a llamarse Policía Nacional. Ya para las elecciones del año 1924 los americanos se aseguran que sea Horacio Vázquez quien continúe en el poder, convirtiéndose en el presidente de la República. En el gobierno de Horacio Vázquez, Trujillo es ascendido inmediatamente a jefe de la Policía Nacional. Esto ocurre para el año 1928, cuando la Guardia Nacional cambia el nombre de Ejército Nacional. Para el año 1929, el presidente Vázquez presenta una crisis de salud y tiene que salir fuera del país, específicamente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, quedando Trujillo al frente de ese Ejército Nacional, aprovechando este vacío para convertirse en el hombre de confianza de Horacio Vázquez. Con el general no hay un solo hambriento en este lugar. Trujillo Molina, Dios me lo bendiga por tu disciplina. Trujillo que viva por tu disciplina. Para el año 1929 ya los Estados Unidos sospechan de que Trujillo está haciendo mala avería con los recursos públicos y hacen una auditoría encontrando algunos desvíos de recursos públicos, recursos que eran aprovechados por Trujillo para acumular una fortuna. Para el 23 de febrero del año 1930, el movimiento cívico que encabezó Estrella Ureña, Desiderio Arias y Horacio Vázquez derrocaron a el presidente Vázquez. El día 2 de marzo del año 1930, Estrella Ureña es escogido presidente de la República y juramentado el 3 de marzo del año 1930. La Alianza Nacional Progresista, encabezada por Federico Velázquez y Ángel Morales, se van a enfrentar a Trujillo y a Estrella Ureña en la Confederación de los Partidos Políticos. Esto para el proceso electoral de 1930. Este proceso electoral estuvo caracterizado por la gran represión, tanto así que el día 7 de mayo del año 1930, los miembros de la Junta Central Electoral se vieron en la obligación de renunciar, faltando poco para las elecciones. Tan pronto estos miembros renuncian, se procede a elegir una nueva junta, pero que respondían a los intereses de quien era el jefe de la Policía Nacional en ese momento, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Para el 15 de mayo de 1930, como consecuencia de la represión, el partido de la Alianza Nacional se ve en la obligación de retirar la candidatura un día antes de las elecciones, por lo que el 16 de mayo del año 1930, Trujillo se presenta como candidato único
único a las elecciones, por lo que a pesar de la gran cantidad de personas que no participaron en el proceso electoral, gana las elecciones entre comillas con el 45% de los votos emitidos. Según relatan los escritores de la época, Trujillo aparentemente sacó más votos que votantes. Evidentemente, los opositores al régimen alegaron fraude y lograron demostrar, pero la persecución hacia cada uno de ellos logró que Trujillo se impusiera como presidente de la República. Pero Trujillo, con su represión, logró imponerse e iniciar la dictadura más grande que ha conocido la República Dominicana de todos los tiempos. El hogar donde descansa el general. Con tan solo 18 días de Rafael Leónidas Trujillo haberse juramentado como jefe del Estado Dominicano, el 3 de septiembre de 1930, la ciudad de Santo Domingo fue devastada por el ciclón Sancenón. Se trató de un ciclón categoría 4, uno de los fenómenos naturales más destructivos y mortales en la historia de la República Dominicana. Una tragedia que, por su coincidencia con el inicio de aquel nuevo gobierno, muchos interpretarían después como un presagio inquietante del rumbo que tomaría el país. En menos de 3 horas, la ciudad fue reducida a escombros. De las 10.000 construcciones que aproximadamente habían, apenas quedaron en pie unas 400 en el antiguo casco colonial. Cuando el ojo del huracán cruzó la capital, incluso salió el sol. Muchos pensaron que ya todo había pasado y salieron a las calles. Pero minutos después, los vientos regresaron desde el lado contrario, trayendo láminas de zinc, madera, alambres, escombros y la muerte. Según las cifras oficiales, el huracán dejó un saldo devastador: 9.600 casas destruidas, más de 2.000 muertos, alrededor de 2.000 heridos y más de 30.000 personas sin hogar. Trujillo personalmente recorrió la ciudad devastada y prestó auxilio a los necesitados, aprovechando la tragedia para demostrar su coraje, destreza y capacidad de mando. Sin embargo, opositores denunciaron que también se benefició del desastre, señalando que desvió parte de las ayudas enviadas por la Cruz Roja Internacional, buscando sacar doble partido. Asimismo, debido a que muchos cadáveres no pudieron ser enterrados y fueron incinerados por razones sanitarias, sus adversarios lo acusaron de haber aprovechado esas quemas para eliminar también a presos políticos bajo su custodia. En medio de una profunda crisis económica agravada por los efectos de la Gran Depresión de 1929 y por la devastación provocada por el ciclón Sancenón, el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo impulsó una medida extraordinaria conocida como la Ley de Emergencia. Para ese momento, el Estado Dominicano enfrentaba una situación financiera crítica. Los ingresos fiscales habían caído drásticamente debido al desplome de los precios del azúcar, cacao, café y tabaco, mientras que el tesoro público se encontraba prácticamente vacío y con una deuda flotante superior a $1.750.000. Ante el riesgo de una bancarrota total, Trujillo realizó gestiones en Washington y logró que en octubre de 1931 se aprobara la Ley de Emergencia, mediante la cual se aplazó hasta 1934 el pago de la amortización de la deuda externa, comprometiéndose el país únicamente a cubrir los intereses. Gracias a esta disposición, el dinero que originalmente estaba destinado al pago de la deuda fue dirigido hacia un fondo especial, que luego sirvió para enfrentar la crisis y sostener las finanzas públicas en un momento decisivo. Sin embargo, la Ley de Emergencia no solo tuvo un impacto económico, también permitió al gobierno asumir un control significativo sobre la administración nacional, otorgándole al Poder Ejecutivo amplias facultades para movilizar recursos y tomar decisiones sin la necesidad de consultar a otros poderes del Estado. De esta manera, lo que inicialmente se presentó como una medida necesaria para evitar el colapso financiero y atender la reconstrucción, terminó convirtiéndose en un instrumento que facilitó la centralización del poder y contribuyó al fortalecimiento del régimen autoritario de Trujillo. De gracia y encanto, ellas son primores. De gracia y encanto.
Las revistas cívicas, junto con la encuesta, fueron los dos principales mecanismos propagandísticos utilizados por el trujillismo para imponer la reelección de Trujillo. El discurso oficial sostenía que su permanencia era necesaria para cumplir con el programa que no había podido desarrollarse del todo por circunstancias adversas y al margen de la voluntad personal. Estas revistas consistían en grandes manifestaciones organizadas por el Partido Dominicano, que presionaban a los habitantes de ciudades y municipios para garantizar asistencias masivas. También se recurrió al clientelismo, anunciando en la prensa la entrega de sementales, instrumentos agrícolas y regalos, mientras se vigilaba a quienes no asistían, considerando indiferentes o desafectos al régimen. Entre las primeras revistas se destacan la de Mao, el 17 de noviembre de 1932, y la realizada en Sabana de San Lorenzo, Río Verde, La Vega, el 18 de diciembre de 1932, donde se reunieron unas 12,000 personas. A partir de entonces y hasta 1936, estas concentraciones dominicales se repartieron en todo el país, como en Santiago, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Azua. El fomento de la economía campesina y de la producción agropecuaria durante los inicios del régimen de Rafael Leónidas Trujillo se presentó como un proyecto de desarrollo rural, pero en realidad respondió a una lógica de control estatal. El gobierno impulsó medidas como el reparto de tierras, la creación de colonias agrarias, la expansión del riego y la mejora de la infraestructura, lo que permitió un notable crecimiento de la producción agrícola. En este proceso, cultivos como el arroz adquirieron especial importancia, convirtiéndose en uno de los principales indicadores del aumento productivo promovido por el Estado. No obstante, este crecimiento tuvo un carácter contradictorio. Aunque las cifras mostraban progreso, el campesinado asumió el costo principal, ya que muchas obras se realizaron mediante trabajos forzados encubiertos como voluntarios. A la vez, el régimen estableció mecanismos de control como las revistas agrícolas, el Partido Dominicano y las juntas protectoras de la agricultura, con el fin de organizar y disciplinar a la población rural. El fomento agrícola no fue un proceso autónomo, sino una estrategia dirigida desde el Estado. Se modernizó la producción y se expandieron cultivos claves como el arroz, pero también se consolidó un sistema de explotación y subordinación del campesinado. La formación del monopolio económico durante el régimen de Rafael Leónidas Trujillo fue el resultado de una política sistemática de concentración de poder, en la que el Estado dejó de ser un árbitro para convertirse en un instrumento al servicio de intereses privados. A lo largo de la dictadura, Trujillo construyó un entramado empresarial propio que abarcó sectores claves de la economía nacional, integrando bajo su control la producción, distribución y el comercio. Entre sus principales características se destacan, en primer lugar, la apropiación de áreas estratégicas como los ingenios azucareros, la ganadería, grandes extensiones de tierras agrícolas, así como industria como el cemento, el transporte y la producción de sal. En este último caso, el régimen impuso en 1931 la prohibición de la explotación privada de las salinas marítimas, obligando a la población a consumir exclusivamente la sal producida en las minas de Barahona, que en ese momento se encontraban bajo su dominio. Este ejemplo refleja claramente la lógica monopólica, eliminar la competencia y asegurar el control total de un producto esencial. Trujillo Molina, nuestro presidente, lo queremos ahora y lo queremos siempre. En segundo lugar, el monopolio trujillista se caracterizó por la eliminación de la libre competencia. Ninguna actividad económica de importancia podía desarrollarse al margen del poder del dictador, lo que subordinó a empresarios, comerciantes y campesinos a las condiciones impuestas desde el Estado. Otra característica fundamental fue la fusión entre el poder político y el económico. Las instituciones públicas no actuaban de manera independiente, sino que operaban para proteger y expandir los negocios de Trujillo. En ese sentido, se consolida una idea clave para comprender el régimen. El gobierno pasó a ser servidor de la empresa, es decir, del conjunto de intereses económicos controlados por el dictador.
Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, los gobiernos títeres fueron presidentes impuestos por el dictador para mantener la apariencia de democracia, legitimidad internacional o para desvincularse temporalmente de la gestión, aunque Trujillo mantenía el control real del poder y el ejército. Otro fue Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, desde 1940 hasta 1942, vicepresidente de Peinado, que asumió la presidencia al morir este, continuando con una figura formal sin poder real bajo la sombra de Trujillo. Héctor Bienvenido Trujillo Molina, negro, 1952-1960, hermano del dictador, ocupó la presidencia durante los dos periodos para facilitar la consolidación del poder familiar y el control económico, renunciando cuando Trujillo lo decidió. Joaquín Balaguer, 1960-1962. Asumió tras la renuncia de Héctor Trujillo. Si bien fue una figura clave del régimen, fungió como presidente títere en la etapa final de la dictadura y durante la transición tras el ajusticiamiento de Trujillo en mayo de 1961. Y así, entre crisis y control, se fue construyendo un poder que marcaría para siempre la historia del país. Desde los primeros años, la dictadura de Trujillo no se sostuvo únicamente sobre la fuerza militar o el control político. Su verdadera base fue más profunda y silenciosa: el miedo, un miedo cuidadosamente diseñado, cultivado desde el poder, que penetró cada rincón de la vida nacional, moldeando conductas, pensamientos y silencios. La vigilancia se convirtió en un instrumento esencial. A través del Servicio de Inteligencia Militar dirigido por Johnny Aves García, el Estado desarrolló una red de espionaje que operaba tanto en lo público como en lo privado. Nadie estaba completamente a salvo. En ese ambiente, la figura del Calié emergió como símbolo de la desconfianza. Ciudadanos que vigilaban y denunciaban a otros, fragmentando el tejido social y sembrando el temor incluso dentro de las familias. Castigará. San Rafael, San Rafael. Pero el control no se limitaba a observar. La represión era directa y brutal. Las desapariciones forzadas y las torturas se convirtieron en prácticas sistemáticas. Lugares como la 40 pasaron a formar parte de la memoria del terror, espacios donde el castigo físico se combinaba con la intención de quebrar cualquier intento de resistencia. El mensaje era claro y contundente: o se obedecía o se pagaba un precio irreversible. Mientras tanto, el régimen construía una realidad paralela. Los medios de comunicación, completamente controlados, difundían una imagen cuidadosamente elaborada de Trujillo, la de un líder necesario, protector de la nación. La propaganda ocultaba la violencia y transformaba la percepción colectiva, mezclando el miedo con la admiración forzada. En ese escenario, la verdad quedaba relegada y la desinformación se convertía en otra herramienta de dominio. La educación no escapó a esta lógica. En las aulas se formaban no solo estudiantes, sino sujetos ideológicamente alineados con el régimen. La figura de Trujillo era exaltada como la de un salvador y su presencia simbólica se hacía constante a través de retratos, consignas y contenidos escolares. El pensamiento crítico fue limitado deliberadamente. Cuestionar no era una opción. El sistema educativo controlado por el Estado eliminaba cualquier idea que pudiera desafiar la narrativa oficial. Sin embargo, esta etapa también estuvo marcada por una paradoja. Mientras se restringía la libertad intelectual, el régimen impulsaba ciertos avances materiales. Se construyeron escuelas, se redujo el analfabetismo y se fortaleció la estructura educativa, pero estos logros no respondían a un proyecto de libertad, sino a una estrategia de consolidación del poder, educación y control avanzado de la mano. En este contexto de nacionalismo exacerbado y dominio absoluto, ocurrió uno de los episodios más oscuros de la historia dominicana, la masacre del Perejil. En octubre de 1937, en la frontera entre la República Dominicana y Haití, el ejército ejecutó una persecución sistemática contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Durante varios días, miles de personas fueron asesinadas. La simple pronunciación de una palabra, perejil, se convirtió en una sentencia de muerte. Este hecho no solo evidenció la violencia del régimen, sino también la instrumentalización del nacionalismo y el racismo como mecanismo de control.
La represión generó también un fenómeno silencioso pero profundo, el exilio. Miles de dominicanos abandonaron el país para sobrevivir. Intelectuales, políticos y ciudadanos encontraron refugio en países como Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Desde la distancia, la lucha continuó. Figuras como Juan Bosch organizaron movimientos de oposición y mantuvieron viva la resistencia. Uno de los intentos más significativos para derribar la dictadura desde el exterior fue la expedición de Cayo Confites, concebida como una invasión armada para poner fin al régimen. Reunió a exiliados dominicanos y combatientes internacionales en suelo cubano. Aunque la operación fue desmantelada antes de ejecutarse, dejó una evidencia de determinación y el nivel de organización de quienes se oponían a la dictadura. Para comprender la profundidad de este sistema, resulta esencial observar la figura de Trujillo más allá del poder político. Historiadores como Frank Moya Pons y Robert D. Krauser coinciden en describir una personalidad marcada por el autoritarismo, la paranoia, el egocentrismo y una notable capacidad de manipulación, rasgos que no solo definieron su carácter, sino que moldearon la estructura misma del régimen. En conclusión, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo se revela no solo como un período político, sino como un sistema de dominación total, un régimen que controló la información, la educación, el cuerpo y la mente de una nación. Un poder que se sostuvo no solo por la fuerza, sino por el miedo, y cuya huella aún hoy permanece viva en la memoria histórica de la República Dominicana. Porque con él la patria sigue el camino de la verdad. San Rafael, San Rafael. Cuida tu hija querida, Quisqueya, San Rafael.